ejercicio. Realizar el diagrama y flujo de tensiones con sus valores en la sección más solicitada. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una sección rectangular, tipo tubo. Fíjense que es una sección hueca en el centro. Y la viga esta simplemente apoyada con una carga distribuida. Nos dan las dimensiones de la sección y la longitud y la carga distribuida. El valor de la carga distribuida. Entonces, como siempre, me dice realizar el diagrama y flujo de tensiones con sus valores. Vamos a tomarnos, en esta clase voy a tomarme tiempo para ir y vuelta en esta parte y después voy todo de corrido yo porque si no, no vamos a llegar. Entonces, ¿qué harían acá? Vamos con esta parte y después ya le meto seguido. Así que hagamos los últimos 40 minutos, los últimos 5 minutos así y después voy todo de corrido y no vamos a ir de vuelta. Pero ¿qué? Cuando dice realizar el diagrama y flujo de tensiones, ¿qué piensan ustedes? Está muy asociado a lo que respondió antes Agustina, así que Agustina no responda. Pero vamos. ¿Cómo es esto? ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué se les ocurre hacer? Estamos en la parte sección variable. Vamos, díganme algo. Yo empezaría haciendo el diagrama de corte. Diagrama de corte. Que bueno, lo podemos hacer acá, es fácil. ¿Y qué más? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Vamos a los últimos 5. ¿Por qué harías el diagrama de corte y no el de momento? Y porque en momento no lo vas a usar para nada acá. Bueno, ahí es lo que diga ella. Para mí el enunciado está incompleto. Porque dice realizar el diagrama de flujo de tensiones con sus valores. No dice si son tangenciales o normales. O sea, nosotros supusimos que son tangenciales porque venimos de una introducción tangencial. Pero acá no dice nada. Si usted ve un ejercicio así, pregunten. Porque acá yo hago el diagrama de momentos y yo si quiero me hago el diagrama y todo de tensiones normales. Entonces acá, en el enunciado para el cuatrimestre que viene, si nos acordamos, vamos a poner de tau. Entonces, ahora sí, si dice de tau, yo voy a analizar donde tengo el corte máximo, que es o acá, para calcular la tau máxima de ese corte. ¿Está bien? ¿Qué más? No hay nada más para decir en realidad, porque no tenemos muchas herramientas tampoco, entonces vamos a arrancar con el ejercicio, que como les dije, no es que voy a cambiar mi modalidad de dar clases, sino que estamos medio apretados con el tiempo y voy a acelerar un poco en este momento. Pero si hay dudas o algo, me preguntan. Y seguramente mientras esté dando el ejercicio voy a hacer preguntas igual. Pero bueno. Entonces, resolución. Hacemos el diagrama de características. El diagrama de características no tiene ninguna dificultad. Q por L sobre 2 en los extremos. Diagrama de corte. Acá este más y este menos están al revés. Esto es más y esto es menos. Pero no es un problema mayor. Depende de la terna, pero no vamos lío. Y nos queda que QZ, o sea, el corte máximo, es Q por L sobre 2 igual a 50 kN. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar trazamos cualitativamente el flujo de tensiones y los diagramas de tensiones. A ver, acá hay que estar atentos. O sea, no sé si voy a poder ir tan rápido en realidad. Fíjense lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es, antes acuérdense que lo que vimos es de los 4 bloquecitos, analizar el bloque de arriba. Y ver qué pasaba en el bloque de arriba y cómo aparecía la tensión tangencial rasante entre bloquecitos en el caso de que sea una sección maciza. O sea, es como que marqué la rebanada, marqué pero no corté. Y ahí apareció una tensión tangencial rasante. Y acá es como voy a hacer algo parecido. Voy a marcar acá y acá. Digamos, ¿qué pasaría si yo rebano ahí? En realidad, si yo rebano, yo sé que no es que está separado. En realidad yo tengo en el otro lado, apenitas al costado, o sea, acá y acá, yo tengo material que está unido. O sea, que no va a dejar que esto deslice o pase algo. Pero yo quiero como aislar ese bloquecito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aíslo ese bloquecito,
y hago todo el mismo planteo que hicimos antes, donde ponía sigma de un lado, sigma del otro lado y diferencial sigma, me termina quedando de vuelta diferencial sigma, que acá lo puse directamente como una fuerza, como la resultante que vimos recién con Gerardo, que era F1 y F1. Bueno, acá pongo diferencial sigma para adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a aparecer tensiones tangenciales en las caras para equilibrar eso. Entonces, ¿dónde van a aparecer las tensiones tangenciales? No puedo con mi ser, no puedo dar clase de otra forma, perdón. ¿Con dónde van a aparecer las tensiones tangenciales? En los laterales de la derecha y de la izquierda. ¿Por qué no abajo? Caras. Porque no hay material. Perfecto. No hay material y es una cara libre. Entonces, muy bien, Camilo. Entonces, venimos acá y ponemos, acá va a aparecer una tau y acá va a aparecer una tau, que van a equilibrar ese diferencial sigma. Entonces, si ustedes pueden ver eso, y las tau de estas van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque esto es un eje de simetría. Este ejercicio es para darle un poco más de vuelta y de rosca, pero en este momento vamos a ir más a lo concreto. Este ejercicio está también resuelto, una variante un poco distinta, por Marcos, el cuatrimestre pasado, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, o si no, también en el apunte que les pasé. Entonces el apunte que les pasé, tienen un poco más de refuerzo sobre esto, yo les voy a dar el pantallazo, lo vamos a resolver, pero después lo pueden reforzar del apunte, o de la clase de Marco. Entonces, que es un poco distinta. Entonces, si cortamos por ahí, yo sé que acá y acá la tau va a ser igual porque es un eje de simetría, el eje Z. Entonces, automáticamente, ahora, el nuevo chip que tienen es, si aparecen tensiones tangenciales rasantes que están equilibrando ese diferencial sigma, van a tener que aparecer tensiones tangenciales en la cara por Cauchy. O sea que va a aparecer una tau acá para allá y una tau acá para allá. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, eso es lo que quería comentar. Tengo las tau tangenciales para allá y las tau por Cauchy que aparecen. Entonces, lo que pueden mostrar acá es, en la sección, ahora sí, en la sección, ponen, vamos a empezar a dibujar las tensiones tangenciales de Jurafsky. Acá van a ir para la izquierda y para la derecha, y si hacen un análisis similar, abajo les va a quedar para la izquierda, para la derecha y para la izquierda, ¿está bien? Entonces, cuando me dicen ver cómo es el flujo de tensiones tangenciales, les pido hacer estas flechitas. Pero ahora lo vamos a hacer para toda la sección. Entonces, acá, si nosotros hubiésemos elegido un pedacito mucho más chiquito, un pedacito así, ¿qué hubiese pasado? Si yo tengo un pedacito mucho más chiquito, imagínense que es el mismo dibujo pero mucho más chiquito. Y tengo esto para allá, diferencial sigma, y en las caras de los costados, un amarillo, así se ve. En amarillo para allá y para allá. No se ve nada. Para allá y para allá. ¿Cuánto valen las tau estas? Si este cosa que dice acá es muy chiquito, muy chiquito, un diferencial X, o casi nada. ¿Cuánto vale las tau estas que están acá? Van a tender a cero. Si yo tengo un área muy chiquita y le estoy aplicando el diferencial sigma, las tau que aparecen a los costados para equilibrar eso van a ser muy chiquitas. Entonces, en el infinitésimo, yo puedo decir que la tau en el eje de simetría vale cero. ¿Está bien? En el eje de simetría vale cero. Nuevamente, acá se me abren un montón de caminos para llevar la clase, pero si hay alguno que ustedes quieren tomar, pregúntenlo. Si no, yo sigo como más global. Entonces, en este pedacito yo sé que las tau valen cero. Y después, a medida que yo voy agarrando un pedazo de sección más grande, o sea, agarro un pedazo de sección más grande, las tau cada vez van a ser más grandes. ¿Está bien? Y si agarro el pedazo gigante que había hecho a la derecha, es donde las tau van a ser lo más grande posible para ese pedazo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y van a ir creciendo linealmente.
Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta. Ahí está. ¿Por qué el sentido de las tau abajo sería inverso? ¿Por qué? ¿Decís vos? Sí. ¿Alguien le puede responder a Camilo o le respondo yo? Porque están viajando por el material. Nah. Sí. Esa respuesta es de balde de agua. Eso re chabul. Claro, están viajando. ¿A dónde están? ¿Cuánto vale? No puede viajar porque no es Están esencial. viajando. No es esencial para viajar. No. El diferencial sigma abajo es para el otro lado, ¿puede ser? Impecable, Gerardo, salvando la papa de Juan, que tiró una verdura tremenda. Entonces, Sí, fíjense, es como dice Gerardo, el diferencial sigma, en el pedazo de abajo, va para otro lado, pues está traccionando. ¿Y cómo haces que no se te separe, que no se te vaya para atrás? Justamente con taus en la cara rasante que van para adentro. Y si van para adentro, acá se alejan de la sección de los dos lados. ¿Te encantó, Camilo, o no? Perfecto. Perfecto, y muy bien, Gerardo, gracias. Entonces, por eso van para abajo. Muy bien. Entonces, acá le vamos a asignar un signo positivo y negativo. Positivo vamos a decir que es cuando la tau coincide con el eje Y, y negativo cuando es contrario. Entonces, seguimos. Ahora vamos a cortar el bloque 2. Vamos a cortar donde está punteado 2. Entonces, de vuelta, marcamos todo el bloque. Tenemos el diferencial sigma para adentro. Vi una mano así. Diferencial sigma para adentro. Y ¿quién lo va a equilibrar? Los pedacitos, los espesores de esos están acá. ¿Está bien? Este de acá y este de acá. Van a ir para digamos, contrario al diferencial sigma. Y por Cauchy van a aparecer en las almas de este perfil rectangular, taus para abajo. Por Cauchy. ¿Está bien? Entonces van a aparecer taus para abajo. ¿Está bien? Y por último, mostramos que tenemos un tau, arranca con un valor de tau así, y va creciendo parabólicamente, y después va bajando. Acá ya se pone más complicado. Ahora vamos a resolver esto. Pero lo que quiero que vean en principio es cómo es el flujo. ¿El flujo lo entienden? Sí. Bien. Entonces seguimos. Vamos a calcular tau 1, tau 2 y tau 3. A ver. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Aplicando la ecuación de Jurasky. Jurasky, queso sobre jabón. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos un corte Z, acuérdense que es un corte Z así, que ese corte Z generaba un diferencial momento, que era un diferencial momento en el eje Y. Entonces, ustedes tienen que pensar cuál es la línea neutra para este diferencial MI. ¿Cuál es? Acaban de aprobar o no aprobar flexión. Así que los que aprobaron tienen que responder bien. Sí. El eje Y. El eje Y es el eje neutro de este diferencial MI. Entonces, cuando yo di la definición, quédense con esa definición, y es que el momento de inercia que va dividiendo en Jurasky es el momento de inercia de la línea neutra. De la línea neutra asociada al diferencial M. ¿Está bien? Entonces, tenemos QZ. Tenemos JI, porque justamente es la línea neutra, el momento de inercia de la línea neutra de este diferencial M. Tenemos B. B, ahora vamos a ver quién es B, mejor dicho. Y después el momento estático, que ahora vamos a ver quién es el momento estático. Vamos a seguir. Para poder avanzar con esto, necesitamos calcular cuánto vale JI. El cálculo de JI se los dejo para ustedes que lo repasen después, pero sale directo. Es el calcular el JI de una sección rectangular, trabajando con dos rectángulos, resta uno al otro y sale directo. Y vamos a ver quién es
el momento estático S asterisco. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a calcular, a ver, está bien. Entonces, en realidad lo que digo es, el momento estático es, la definición de momento estático es área por distancia. Entonces vamos a tener que calcular áreas por distancias. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, borramos y ponemos. ¿Cuál es el momento estático para calcular el tau 1,1? Entonces, fijémonos. Nosotros hablamos de una sección que quiere resbalar. ¿Se acuerdan? Hablamos de bloquecitos, los 4 bloquecitos. Es como que lo aislábamos y le metíamos la tau, y ese tau quería resbalar, pero aparecía el tau que lo impedía. ¿Está bien? Entonces, el momento estático que vamos a meter acá adentro, en nuestra ecuación de Jurafsky, es el momento estático de la sección que quiere resbalar. Entonces, si yo estoy analizando esto que está acá, lo que estoy rayando, voy a tener que calcular el momento estático de toda esa área. ¿Respecto a quién? Respecto al eje de la línea neutra. Entonces tengo que calcular el área esta por la distancia del baricentro de ese área. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular una juntos y despacio. Entonces, ¿cuál es el área esta de acá? Es B, que es todo el ancho, menos 2 veces el espesor. Este es el espesor. Me da este de acá. Por el espesor me da 3 centímetros cuadrados. O sea, el área esta que está acá es 3 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es la distancia de 1? La distancia de 1 va, o sea, así fácilmente va a ser H sobre 2, o sea, la mitad de H, menos E sobre 2, ¿no? Porque le tengo que restar el pedacito este de acá. Entonces tengo, bueno, lo dijo igual, H sobre 2 menos E sobre 2, 4,5 centímetros. Entonces, el momento estático del 1,1 va a ser 13,5 centímetros al cubo. ¿Está bien? ¿Y quién va a ser B? B lo vamos a ver en la que sigue. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular todos los momentos estáticos. ¿Se entendió cómo calcular el primer momento estático? Sí. Nosotros vamos a aplicar 3 veces la ecuación de Jurafsky para calcular las 3 tau que mostramos en la hoja anterior. Entonces, el JI siempre va a ser el mismo, porque es el JI de la línea neutra. No es el JI de la sección que está rebalando. Ese es el error clásico. Anótenselo bien grande, pero gigante. Es lo más importante de flexión variable. El J es el J de la línea neutra. No es el J de la sección que está resbalando. Es el J de la línea neutra. Lo único que está asociado a la sección que está resbalando es el momento estático. ¿Está? Entonces, seguimos. Momento estático 2. Entonces, lo que hago es cortar por acá y ahora tengo que calcular todo este área de acá. Todo ese área de ahí. Y calcularle la distancia. Entonces, toda esa área de ahí, ¿quién es? B por E es el área. Y H sobre 2 menos E sobre 2 vuelve a ser la misma distancia, ¿no? Porque el baricentro de eso está en el mismo lugar. Y S2 va a ser el área por la distancia. Salió directo. Y 3 va a ser todo esto de acá. Toda esa área. Toda esa área y voy a tener que calcular ese área y también la distancia. Entonces, ¿cuánto vale el área? ¿El área qué vale? ¿Esto cómo es? Acá lo que hizo, fíjense, calculó, ¿qué cosa? Calculó el área esta, este pedacito de área. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Supongo, si está bien. Va a hacer este pedacito de área por 2 y le va a sumar el pedazo de área a 2. ¿Se entiende? O sea, en vez de calcular eso de vuelta, agarra el área de esto de acá que ya lo teníamos y le suma este área, que vale H sobre 2 menos E por E, y le suma este área de vuelta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ahora para calcular 3,3 tengo que calcular el área de todo esto,
de todo eso y multiplicar por la distancia del baricentro. Entonces, bueno, está bien. Acá lo hace después. Fíjense, me salté un paso. No, los voy a marear. Hagámoslo todo entre nosotros. Entonces, fíjense, ¿hasta acá me siguieron? Algunos díganme que sí, pues esta parte es importante. Sí. Muy bien. Bien, entonces, hasta acá me siguieron. Digamos, yo podría calcular el área total. El área total va a ser área 2 más 2 veces A32. Hasta acá no debería haber ninguna duda. Pero ahora, ¿cuál es la dificultad? Que acá tienen que estar muy atentos. Siempre quiero captar la atención de ustedes, fíjense. Porque todo es importante. Entonces, acá quiero captar la atención de ustedes porque se la pueden complicar muchísimo si no están atentos. Muchísimo. Nosotros, si vamos a aplicar directamente lo que dice la teoría, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que calcular. Escúchenme bien. Tienen que calcular. Con un color que se vea. Tienen que calcular el momento estático de la sección que está resbalando. Si yo estoy cortando por acá por 3, lo que está resbalando es todo el área que pinté, que ya la calculamos. Y el momento estático es área, que ya la tenemos, por la distancia del baricentro. ¿Dónde está el baricentro de esto? Más o menos. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? En 1, 2, 3 o 4, más o menos, tienen un número. Más abajo de 3. Un poquito más abajo de 3, sí. Acá, por acá, póngale. ¿Y cómo calculo el baricentro ese? Nadie tiene ganas de calcular ese baricentro. Díganme la verdad, nadie tiene ganas de calcular ese baricentro. Prefieren hacer cualquier otra cosa menos calcular ese baricentro. Y yo estoy con ustedes. No quiero calcular el baricentro 2. Entonces, si no quiero calcular el baricentro 2, tengo que estar atento y darme cuenta de lo siguiente. El momento estático lo puedo calcular como la suma del momento estático que ya calculé de acá arriba, de todo este área con la distancia al baricentro de ese área, más el momento estático de este pedacito con ese área por la distancia al baricentro ese que es fácil, esta distancia es fácil, más el pedacito este con la distancia del baricentro acá que es fácil. Entonces, fíjense cómo todo ese área, con el baricentro de todo ese área, era algo que se podía calcular, pero podía generarnos dificultad más allá de pereza. Entonces, cuando calculan momentos estáticos, tienen que estar atentos que los momentos estáticos se pueden sumar. Puedo hacer S1 más S2 o lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sumar el momento estático. Ahora voy a poner otro color. Voy a sumar el momento estático de esto de arriba, que ya lo tenía calculado, más el momento estático de esto, más el momento estático de eso. Y eso me va a dar exactamente igual que haber calculado todo el área que ya la teníamos por acá, por la distancia a esto de acá, 2, que no nos dio ganas de calcular. ¿Se entendió? Es importante que esto sí me digan si lo entendieron, porque en este tema, fíjense que para aplicar Jurafsky todo el tiempo tienen que calcular momentos estáticos. La dificultad de este tema, y que siempre encontramos que los parcialitos están mal, es porque calculan mal los momentos estáticos. Entonces, si ustedes están atentos del momento estático y aprovecharse de esta ventaja que da el momento estático, no se compliquen con las secciones que quieren calcular el momento estático. Pueden separarlas para que sea más fácil calcular la distancia del baricentro. ¿Se entendió? Uno, dígame que sí. Sí. Bien, gracias. Ahí Amelia, apareció Amelia. Muy bien, Amelia. Bien, Amelia. Bueno. Entonces, calcularon eso. Entonces, ahora sí voy a pasar adelante a lo que dice acá y calcula la distancia. Voy a borrar todo esto que es una chanchada. La distancia 3,2, que es esta que dijimos recién. Y el momento estático de todo eso que veíamos ahí va a ser S2, que ya lo teníamos de acá, más 2 veces el área 3,2, que es este cosito de acá, por distancia 3,2. Y tenemos el momento estático de la sección 3. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos los tres momentos. Vamos a repasar Jurafsky.
Cuando yo quería calcular Juraski, voy a necesitar QZ, que lo tengo para siempre. Lo tengo en los 3 casos, vale lo mismo. El JI, que en los 3 casos vale lo mismo. El Z asterisco, ya calculé para 1, para 2 y para 3. Y ahora vamos a ver quién es B, en breve. Pero ya casi estamos, ya podemos aplicar la fórmula y ya salimos. Entonces, vamos a calcular las tensiones tangenciales. Entonces, la primera tensión tangencial que vamos a calcular es tau 1. Tau 1, ¿quién es? QZ, que ya sabemos cuánto vale, JI, que ya sabemos cuánto vale, S1 ya sabemos cuánto vale, y la duda es cuánto vale B, que se los adelanté por ahí. Este B que está acá es el B que hay distintas formas de explicarlos. Felipe le gusta decirlo de una manera que a mí también me empezó a gustar, que es el ancho donde estoy cortando el fiambre. ¿Está bien? Hablando de queso sobre jabón, es el ancho donde estoy cortando el fiambre. Entonces, si yo paso la fiambrera por acá y la paso por acá, ¿cuál es el ancho que estoy cortando? Estoy cortando un B acá y un B acá. Entonces tengo que B es perdón, tengo un E, llamémosle esta altura es E, tengo un E acá y un E acá. Entonces estoy cortando 2E. El B es el ancho de lo que estoy cortando con la fiambrera. Entonces, si yo tengo cualquier sección, entonces vamos a repetir el caso con el que arrancamos. Si yo tengo esta sección que era acá, ¿alguien tiene dudas de cuánto vale B? No, es por donde pasa la cortadora. El B, en este caso, es todo esto. En este caso, la cortadora pasa por acá y por acá. Entonces, B es la suma de los dos. En definitiva, esa es la forma de Felipe. Si no les gustó, vayan a decir a Felipe. Otra forma de verlo es el espesor por donde el cual está actuando la tensión tangencial, que ese ya sería como más posta. Es el espesor por donde vos estás considerando que va a estar actuando tu tensión tangencial, que está colaborando para que no resbale. Entonces, en este caso, vimos que si yo hacía un zoom de esto, tenía la tensión tangencial para allá y para allá, en esta altura y en esta altura. Entonces, B vale 2 veces C. Entonces, tenemos Q, tenemos S1, tenemos J1 y tenemos B. Podemos aplicar la ecuación teniendo en cuenta las unidades, no se confundan las unidades, trabajen todo en centímetros. Calculé tau 1. Tau 1 vale 1,17 kN sobre centímetro cuadrado. Vamos con la 2. La 2 era por acá. ¿Está bien? Q, vamos a ponerlo así para así no sale todo junto. Tau 2 es Q por S2, QZ sobre JI por B. ¿Cuánto vale B acá? A ver si me entendieron. ¿No vale lo mismo? ¿Por qué? Porque es el mismo el ancho Ahí está. acá donde se aplica. En realidad es 2 veces el espesor E, y como es constante en toda la sección, perfecto, bien Camilo, gracias, B también vale 2E. Entonces, ponemos ahí y vale lo mismo. Calculamos tau 2 y por último calculamos tau 3, que tau 3 era cortando por acá y por acá, que vale el mismo B, pero aumenta mucho el momento estático. Y nada, calculamos tau 3. El B vale lo mismo, tenemos tau 3. Tau 1, tau 2 y tau 3. Bien, entonces, ahora me quedan 10 minutos, que en esos 10 minutos voy a aprovechar para sumar muchísimas más cosas que tengo para sumar a esto, muchísimas. Entonces, primero pregunto si conceptualmente se entendió. Araceli tiene hambre, parece. Araceli tiene hambre. Bueno, entonces,
Y sí, Me agarraste justo. y yo veo todo. O sea, no, pero lo estoy diciendo ahora no van a querer prender las cámaras, soy un boludo yo. Pero bueno, no importa. Pero pasa que a Araceli la veo siempre. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda. Ahí está, Amelia. ¿Puede ser que donde vos cortes tengas de un lado un tau diferente? No te seguí. Por ejemplo, ahí en el corte 1-1, ¿puede ser que de un lado tengas una tensión diferente al del otro lado? A ver si te sigo. Vos decís, yo tengo ahí, hago el corte 1-1, y vos decís Claro, que la tau que aparece acá en la cara de acá sea distinta que la de acá. sí. ¿Por qué decís que puede pasar eso? No, es una pregunta. Ah, perfecto, es una pregunta. Creo que la dije, pero la repetimos. En este caso, no puede pasar. Por el eje de simetría. Exacto. Cuando veamos otros ejercicios, este tipo de planteos directamente no los vas a hacer. O sea, únicamente vas a tener la posibilidad de cortar en dos fetas. O sea, cortar por acá y por acá, así como hicimos recién, cuando hay simetría. O sea, eso es como una cosa que no aclaré y le íbamos a ir, a medida que íbamos haciendo ejercicio, nos vamos a dar cuenta. ¿Está bien? Perfecto, sí. Bien. Sí, sí. O sea, no usaríamos la ecuación esta para No, la ecuación sí. calcularla. La ecuación siempre va a ser la misma, pero no usaríamos el hecho de cortar por dos lugares. Fíjate que vos cortamos por acá y por acá. Ah, ok, ok. Cuando tengamos, por ejemplo, una sección T, voy a tener una sección T acá, voy a cortar por acá, nada más. Y del otro lado sé que tengo una cara libre. Voy a cortar por acá y me quedo con este pedazo de acá. Y acá tengo una cara libre. O sea, salvo que tenga simetría, ustedes van a cortar por un solo lugar. Perfecto. Acá hay como falta práctica. Quédense con esa idea. Que después la podemos complicar un poquito más, pero quédense con esa idea. Ok, gracias. Bien. ¿Qué más? Los valores de tau son justo en los cortes, ¿no? Si quiero buscar un tau distinto un poco más adentro, tengo que buscar un corte más chico. O sea, el que el fiambre sea más corto, por ejemplo. Buena esa, el fiambre. Pero, a ver, pará. Vos decís... Tau ¿no? 1, por ejemplo. Hiciste el corte 1-1, pero el tau que te dio 1,17 es justo en el borde, o sea, el máximo de ese triángulo. Ah, muy bien lo que dijiste, Valentín, no lo aclaré. Muy bien, muy buena. O sea, está bien lo que dice Valentín. Fíjense que cuando yo corté e hice el tau 1-1, fui con todo el momento estático, como dice él, me quedé con el fiambre más grande, me quedé con todo esto. ¿Está bien? Entonces tenía el tau máximo. El tau máximo que era igual acá y acá. Me quedé con el tau máximo. Porque calculé con el momento máximo. Pero como dice él, si yo hubiese querido tener un tau más chico, o sea, el tau acá, por ejemplo, calcular este tau, tendría que haber cortado por acá y por acá. Y entonces, la única variable que me iba a cambiar, esto me da pie para decir otra cosa, gracias Valentín, la única variable que cambia acá en mi ecuación, ¿quién es? S1. ¿Está bien? Y entonces, el S1 claramente se ve que es más chico. Y si yo lo hago en las infinitas fetas, consigo esta variación. ¿Está bien? O sea, que viene en el centro, era 0, que es algo que dijimos, y después va creciendo hasta el máximo en tau 1. ¿Era eso, Valentín? Sí, perfecto. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Y eso me da pie a algo que quería decir que me parece muy importante, es por qué la variación es lineal. ¿Por qué la variación es lineal? Y voy a ir directo porque quedan pocos minutos. La variación es lineal por lo siguiente. Nosotros tenemos, recién mostré un poco que yendo de acá para allá, lo único que varía es S1. ¿Y S1 quién es en realidad? S1 es el área que resbala por la distancia a distancia 1 que dijimos, ¿no? Que esta era de acá, es la distancia 1. Entonces, si yo abro un poquito más esto, S1 va a ser igual a
este ancho que llamemos X ahora, porque puede variar, por el espesor E, que está acá. Entonces, área va a ser X por E por D1. Entonces, fíjense cómo de todas las variables que están acá, todas las que están acá, la única que está variando entre el punto 0 y el punto máximo tau 1 que calculamos es X. Y X va a empezar a ser cada vez más grandes, pero está variando un único parámetro. El único parámetro que está variando es X. Eso implica que la variación va a ser lineal, porque el único parámetro que está cambiando a medida que yo voy cortando en distintas fetas es X. ¿Está bien? Entonces la variación es lineal. Y esto es muy importante y lo preguntamos muy seguido. ¿Cómo son las variaciones de las tau? Entonces ustedes tienen que saber analizar la ecuación de Jurasky, esa ecuación de Jurasky, fijarse qué parámetros varían, que por lo general que va a variar, o sea, los únicos dos que van a variar es S1 y B. Pero el que estamos viendo cómo varía en determinado dado va a ser el S, y abren el S, y en este caso vemos que varía linealmente, por el único que varía es X. ¿Se entendió? Si se entendió eso, vamos a complicarla. Eso no, A ver, ¿quién dijo ¿por algo eso no es ahí? lineal a la derecha? Porque también te varía la distancia. No te entendí. Porque ahí son lineales, Valentín. pero arriba son lineales, pero a la derecha no lo tenés. ¿A la derecha te referís ¿Por acá? qué? Claro. A ver, bueno, ahí esa es la pregunta que venía. Muy bien, Valentín. Entonces, vamos a analizar esta de acá. Vamos a analizar toda la variación que puede haber desde tau 2 para abajo. Entonces, fíjate, en realidad nosotros calculamos cuánto vale tau 2 cuando cortamos justamente por 2 y cuánto vale tau 3 cuando cortamos por 3. Tau 2 y tau 3. Y mágicamente la juntamos con esta parábola así. Entonces ahora vamos a analizar por qué es una parábola y por qué es así. Entonces, ahí, Valentín, no sé si ya tenés alguna idea o la hacemos juntos. Y me suena que varía el X y la distancia, pero no sé bien. Muy bien, Valentín. Muy bien, Valentín. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a pensarlo de la misma forma. Tenemos Q, tenemos S2, J1 y B. El B siempre vale los 2C, J1 vale igual, Q vale igual y el que cambia es S2. Y S2, en realidad S2 no, S, o sea, va a cambiar S. Y S, ¿a quién va a ser igual? Vamos a hacerlo así. S va a ser igual a un tramito que yo agarro acá y acá. Fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? Estén muy atentos. Me voy a pasar 2 o 3 minutos, pero esto es muy importante. Yo tengo ese acá, vamos a llamarlo ese asterisco. Vamos a poner ese asterisco. Ese asterisco, ¿a quién va a ser igual? Lo voy a hacer de esta forma para que quede bien claro. Ese asterisco va a ser igual a S1, que va a ser todo el área que estaba acá arriba, con la distancia. O sea, voy a agarrar... En realidad, no es S1, es S2. Porque hay algunas cositas más. S2, voy a agarrar todo el área que está acá arriba, incluyendo los nudos. Toda esta área que está acá arriba, con la distancia, es S2. ¿Se acuerdan? O sea, S2 fue justo al límite. Entonces, todo eso que está pintado en negro es S2. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la tau en una línea acá intermedia, puedo hacer que sea S2 más, y ahora sí vamos a hacer lo que dice Valentín, más esto que va a variar, que es X, esto que está acá, que vale E, que va a ser constante, y esto que va a estar acá, que va a ser la distancia a lo rojo, que va a ser una letra D de X. Entonces, ese asterisco va a ser S2, que va a ser fijo, a medida que yo vaya bajando, siempre va a ser el mismo momento estático, más X por E por diferencial X. ¿Qué diferencial X? Distancia X, perdón. Entonces, de acá, ¿quién varía? Cuando yo voy analizando otra sección por acá, por ejemplo. Y así hasta llegar a tau 3. Distancia X.
Sí, X y distancia X, por eso es que- X y distancia X. Muy bien, Gerardo. Entonces, la variación va a ser parabólica. Porque cambia la distancia X y cambia la distancia diferencial X. O sea, tú siempre tienes que analizar el momento estático. Y esta pregunta, si alguien la responde, le pondría un 10 y podría, pero ya dijimos que no puedo poner 10, pero lo puedo motivar. ¿Por qué la parábola es así? ¿Y por qué no es así? ¿Se entiende? Digamos, usted puede hacer una parábola que haga así, o puede hacer una parábola que haga así. ¿Por qué es esta y no es la otra? Un 10, ¿eh? Directo. A la libreta virtual. Pero- Puede ser porque siempre va a ser creciente, digamos. Ah, no, porque la distancia también se acorta, ¿no? Pero puede ir por ahí, ¿eh? Por la segunda derivada es negativa, porque X se va achicando. Porque ahí tiraste derivado, o sea, jugaste fuerte, jugaste con toda. Vamos a hacerla más fácil. Es como que está bien, pero tiene que ver con un poco lo que dijo Gerardo y lo que dijo Juan, que en este S que estoy calculando acá, la variación ya vimos que es parabólica, porque cambia X y porque cambia diferencial X. Porque cambia distancia X, perdón. Esto es distancia X, distancia, no es diferencial, ¿eh? No se confundan, pido disculpas. Cambia X y distancia X. Pero X va a ir cambiando y va creciendo, pero la distancia X cada vez va a ser más chica. O sea, visto de otra forma. Esto que está acá, X por E, es el área. El área cada vez va a ir creciendo, que eso hace que vaya creciendo el valor. Y como la distancia X cada vez va a ser más chica, hace que la parábola esta sea con pendiente negativa, digamos, pendiente así. Y vamos a ver casos donde tanto X como la distancia X crezcan, y en ese caso la variación va a ser para el otro lado. ¿Está bien? Pero tiene que ver con eso. No se metan con la pendiente y la derivada porque es complicarla, pero sí, si alguien les pregunta por qué es con panza para adentro o con panza para afuera, está asociado que la distancia X cada vez va siendo más chica. ¿Está bien? Entonces, lo que vimos recién es muy importante y tiene que ver con las variaciones de tau. ¿Cómo varían las tau? ¿Lineales o parabólicas? Y por último, lo último que digo, y después les doy los 5 minutos que les estoy sacando, es que cuando hicimos todos estos análisis, nunca analizamos los nudos. O sea, no se metan en los nudos. Los nudos, al igual que vimos en torsión, y quizás no hicimos suficiente énfasis, por ejemplo, para la tensión, por San Venant, cuando hacen todo San Venant, lo que pasa en el nudo no lo vemos. No nos metemos en el nudo. Y entonces en corte tampoco. Lo que pasa en el nudo no lo ven. No se metan en el nudo. ¿Bien? Eso lo quería dejar aclarado para que después lo repasen o vuelvan a ver el video. Pero es importante que vean eso. Entonces, vimos tensiones tangenciales, vimos cómo varían, aplicamos Jurafsky, calculamos momentos estáticos, teniendo muy presente que para los momentos estáticos tenemos que estar despiertos y jugar con la sumatoria de momentos estáticos. Entonces, ¿alguna duda? Yo, la última, Ariel. Sí, claro. ¿Por qué ahí en Tau 1 las dos tienen la misma dirección, o el mismo sentido, digamos, en contra de diferencial sigma, y nosotros ahí tenemos un menos y un más, y bueno, y abajo al revés? Eso, ¿por Sí. qué el diagrama? No, eso creo que lo comenté, que esto no hay que Sí, darle me lo mucha perdí. bola, pero básicamente es una convención que si la tau va para allá, le digo que es positiva porque es coincidente con el eje Y, y si va para el otro lado es negativa porque es contrario. Pero no, si Listo. no lo pones ese más y ese menos no pasa nada. Listo. Lo importante es el diagrama, la flecha esta y la variación. O sea, lo que importa acá es la flecha, el sentido y cómo varía. Está bien. Y ¿Ah? lo último, Sí. ¿es casualidad que el Tau 3 sea máximo en la línea neutra, o ese es solo este ejercicio? Es muy buena y cerramos con esa que no lo dije, que está bien. Entonces, tau es igual a Q por S sobre JB. El Q
dijimos que es constante. El J dijimos que es constante. El B, por cómo es la sección esta, también es constante. Entonces, ¿cuándo va a ser máximo tau? Cuando el momento estático Cuando sea el máximo. S sea máximo. ¿Y cuándo es el momento estático máximo? Cuando agarras la mitad de la sección. ¿Por qué? Porque si agarras un pedacito de sección más abajo, ese pedacito de sección cambia el signo. Porque puedes decir el momento estático de todo esto con una distancia para arriba y el momento estático de lo de abajo ya tiene distancia para el otro lado. Entonces se resta y empieza a restar. ¿Se entiende la idea? ¿O fui muy rápido para ir al intervalo? Sí, sí, sí.